Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con temas que son noticia y están en pleno desarrollo. Gaby, feliz día, bienvenida. Feliz día también para ti, Marjorie, y para todos. Gaby, vamos a comenzar, si te parece, con lo que es noticia aquí en Estados Unidos y tiene que ver con las diferentes reacciones que ha generado este fallo de la Corte Suprema de darle inmunidad parcial al expresidente Donald Trump. Quisiera conocer tu opinión. Ya los analistas se han adelantado en decir que esta decisión paralizaría casos federales en su contra. Sí, definitivamente se trata de una victoria legal para el presidente Donald Trump porque los casos que eran federales prácticamente van a comenzar a vivir una y otra apelación. La Corte Suprema hace una separación entre lo que es la inmunidad presidencial, es decir, todo lo que hace un presidente durante su mandato como actos oficiales y las acciones que practica mientras es presidente, pero las hace de manera privada. ¿Qué pasa en el caso específico de Donald Trump? Pues algunos de los temas relacionados a, por ejemplo, el caso en Georgia o el caso en Washington, D.C., todos relacionados con el tema de las elecciones de 2020 y del acto oficial que se celebraba en el Capitolio estadounidense, van a sufrir una cantidad de modificaciones porque la mayoría de las acciones del presidente Donald Trump podrían ser consideradas actos oficiales. Es decir, por ejemplo, cuando él llamó a Georgia y a través del Departamento de Justicia trató de contactar a algunos funcionarios públicos para el tema de la certificación de votos, todo eso podría considerarse un acto oficial como presidente de Estados Unidos. Sus comunicaciones con su vicepresidente Mike Pence para que no certificara en ese momento específico los votos y que le han supuesto una acusación por supuesta obstrucción de la justicia en el Congreso estadounidense, también podrían entrar dentro de esta categoría. Hay incluso algunas que ya prácticamente quedan descartadas por darle inmunidad total a actos oficiales y otras que pasan a instancias menores y adicionalmente la Corte Suprema hace la salvedad que dice que cada una de esas decisiones, a pesar de que van además a las cortes menores, tienen derecho a apelación. Esto, Marjorie, se puede extender durante años y de alguna manera entonces le da un camino mucho más libre para el tema de su elección. Vale la pena acotar que, por ejemplo, lo que va a pasar el 11 de julio, que sería la imposición de su sentencia por el caso que fue acusado por la falsificación de algunos registros comerciales relacionados a una supuesta relación con una actriz porno. Todo eso no entra para nada en este caso y el 11 de julio podría pasar cualquier cosa como lo han venido señalando los medios y lo hemos comentado tú y yo en este segmento. Él podría pagar una multa, podrían darle casa por cárcel, incluso hay quienes dicen que su falta acarrea 4 años de prisión y que podrían detenerlo. Sin embargo, siempre los abogados de un lado y de otro han dicho que cuando alguien no ha cometido otro delito, no ha sido acusado ni procesado como lo ha sido él, normalmente no va a prisión y adicionalmente esta falta administrativa está en el menor rango de las faltas que se podrían cometer. Entonces, en teoría, según lo que ha sido la historia de la jurisprudencia en este tipo de casos, normalmente no iría a prisión. Sin embargo, recuerda que han habido miles de comentarios también diciendo que hasta se han preparado para que la convención republicana que se inicia a mediados del mes de julio, el presidente Donald Trump esté o no esté, tomando en cuenta que la sentencia es el 11 de julio. Ese va a ser un día fundamental para él, pero definitivamente va a ser mucho más fácil. Sin embargo, bueno, hay muchas opiniones sobre el tema del concepto de inmunidad como tal. 6 jueces votaron a favor, 3 en contra. Una de ellas ha asegurado, y eso siguió el presidente Joe Biden, diciendo que, bueno, que ahora la Corte ha convertido en reyes por encima de la ley a los presidentes de Estados Unidos, porque recordemos que esa inmunidad no es que se la van a aplicar a Donald Trump en el pasado, sino que se aplica para todos los presidentes del pasado y todos los que están por venir.
Ella asegura que es de darle poder por encima de la ley al presidente y que, bueno, que esto, por ejemplo, podría provocar que un presidente de Estados Unidos convoque, no sé, a sus Marines, a algún grupo militar a asesinar a un disidente, que ella espera que eso no pase, pero que da demasiado poder al presidente de Estados Unidos. Sin embargo, los otros se han basado en que esa inmunidad absoluta en actos oficiales siempre ha existido y debe existir, porque los presidentes, particularmente el de Estados Unidos, toman decisiones difíciles y luego no deberían ser procesados por esas acciones. Sí hemos visto algunos comentarios que creo que están fuera de orden, en donde ya colocan que si, como él tiene inmunidad, va a penalizar el aborto a nivel nacional o va a crear leyes. Normalmente no es que él va a exceder sus funciones como presidente. Allí se habría un límite, porque para algo hay separación de poderes. Sería en el caso de decisiones extremas difíciles. Y obviamente yo creo que el pueblo estadounidense siempre va a seguir escogiendo a presidentes responsables que no cometan ningún tipo de exceso, y de manera práctica esa inmunidad ya existía desde antes, Marjorie, solamente que la ratifican para proteger al puesto del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, esto va a servir para la campaña electoral, para lo que sea. De un lado y de otro van a aprovechar esta decisión para tratar entonces de tener algún tipo de ganancia dentro de la campaña electoral. Ahora, sin duda, Gaby, este fallo ha generado muchísima polémica. Hemos encontrado cantidad de reacciones, entre ellas la del propio presidente Biden, quien asegura que entonces Trump y cualquier presidente que llegue a la Casa Blanca podría ser un peligro para esta nación, tomando en cuenta que no hay límites o que no se estaría cumpliendo lo establecido en la Constitución de Estados Unidos, que señala que nadie debe estar por encima de la ley. Sí, son los comentarios y lo hacía también la juez. Sin embargo, esa inmunidad, Marjorie, existe al día de hoy. Normalmente los presidentes no son procesados por acciones específicas que ejecuten. Era por primera vez que un presidente era procesado porque, bueno, los fiscales y los jueces consideraron que él se excedió en el tema de la certificación de los votos, en el tema de la elección, y a partir de allí empezó un proceso penal y sus abogados lo revirtieron en su contra, porque al final es así. Normalmente dicen, es una victoria parcial para Donald Trump. Yo creo que lo que querían sus abogados era exactamente eso, porque ellos piden lo máximo, una inmunidad total, pero saben que la inmunidad total no existe. Es la inmunidad como presidente, como accionar de presidente, y en lo privado obviamente está sujeto a la ley. Si incluso hay intenciones personales dentro de la presidencia, seguramente podría ser enjuiciado el presidente. Entonces, estos 6 jueces de la Corte Suprema dijeron, esa inmunidad ya existe, solo que la vamos a ratificar tal y como se encuentra dentro de la Constitución. Obviamente hay que ver qué límites va a tener cada uno de esos presidentes dentro de esa inmunidad, y la van a aprovechar de un lado y de otro. Biden va a seguramente utilizar el elemento miedo para decir no voten por él porque ahora tiene mucho más poder. Y Trump va a decir, a mí la justicia me dio la razón, no hay ningún caso en mi contra. Eso seguramente va a solidificar su base de votantes, incluso también podría significar más donaciones a su campaña, porque ya ven que no va a enfrentar por lo menos los cargos federales, y todo eso entonces le facilita el camino al presidente de los Estados Unidos. Con respecto a este tema, que es una noticia que está allí en desarrollo. Gaby, me gustaría abordar contigo otro punto relacionado con lo que significa esta campaña electoral de cara a las elecciones en Estados Unidos, y tiene que ver con el antes y el después de este primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Se han generado una suerte de especulación sobre si el presidente Biden pudiese renunciar a su candidatura, y mientras que él y su familia afirman que están allí convencidos de seguir adelante en esta carrera para llegar de nuevo a la Casa Blanca, por otro lado, algunos analistas políticos han asomado algunos nombres sobre quiénes pudiesen ser candidatos al Partido Demócrata. Quisiera que profundizáramos en este tema. Sí, bueno, y aquí el tema no es solo las especulaciones, sino las preocupaciones profundas, Marjorie, que este tema
dibuja, porque estamos hablando no de un candidato, de alguien que quiere ser presidente de Estados Unidos, sino alguien que ya está ejerciendo esas funciones. Yo estuve viendo el debate e inmediatamente después los medios de comunicación comenzaron a describir una realidad que no se podía tapar con un dedo, diciendo que no solamente vieron al presidente de una manera muy débil, muy confusa, diciendo algunas respuestas incoherentes, sino que adicionalmente demócratas de peso habían llamado a esos periodistas que estaban en vivo, que no tuvieron mucho tiempo de hacer algún tipo de reunión ahí en el momento. Vieron cómo había una preocupación absoluta por parte del partido. Y parecía que iban a comenzar a ejecutar un plan para que el presidente no renunciara a la presidencia, pero sí dijera no me voy a presentar como candidato. Lo que pasa es que durante el fin de semana esas especulaciones y esos comentarios han ido subiendo y bajando el volumen y hemos visto cómo el círculo más cercano a Joe Biden insiste en que él es el candidato. Veíamos una entrevista que le hacían a Nancy Pelosi, que fue precisamente la Speaker of the House, la máxima figura del Congreso estadounidense durante un tiempo. Y la periodista de CNN le insistía, pero ya va, independientemente de que Trump haya hecho esto o aquello, estamos hablando del presidente y ustedes no tienen preocupación, ustedes no creen que él debe cambiar. Y lo único que decían es, no vean los 90 minutos del debate, vean los 3 años y medio de su gestión. Es decir, ellos apelan al pasado, pero ¿qué pasa con el futuro de Estados Unidos? ¿Por qué no hay nadie más entre los demócratas que puedan seguir acometiendo esas acciones que ella enumeraba? El empleo, la defensa del aborto y tantos otros temas. Dicen que los que políticamente están activos le han dicho a Joe Biden tienes que retirarte. Y sin embargo hubo una reunión familiar que la reportan varios periodistas estadounidenses en donde dicen que la propia familia y Jill Biden, supuestamente sería la clave, su esposa, insistieron en que él tiene que permanecer en la carrera. Sin embargo, hay periodistas como Bill O'Reilly que ha asegurado que ellos ya tomaron la decisión y que el tema es que están escogiendo cómo hacerlo posible y que sí, y que Joe Biden ha insistido en quedarse, pero que le están planteando o te vas de una manera honorable diciendo que lo hiciste por la nación o sencillamente sigues corriendo y en algún punto se cae todo. Entonces es bien delicado. El debate les favoreció que se hiciera antes de la convención, porque en la convención hay un mecanismo específico, que creo que lo explicábamos la semana pasada, para nombrar un nuevo abanderado. ¿Quién podría ser ese abanderado? Todo el mundo estaría de acuerdo en que fuera Michelle Obama. Todos los analistas cercanos a la política estadounidense dicen que ella sencillamente no quiere. Hablan de Gavin Newsom, que es el actual gobernador de California. Él tiene mucho carisma, es muy simpático, podría ser un excelente candidato. Tiene en contra el tema de lo que ha pasado en California, que ha desmejorado la calidad de vida de las personas allí, pero bueno, eso lo podrían remontar. Y del resto ya son otras figuras de menor relevancia, incluso también hablan de Hillary Clinton, pero dicen que Clinton no va a ser porque los Obama son los que están detrás del poder de Joe Biden, y acuérdate que aquí también hay mini castas dentro, entonces ya los Clinton no mandan tanto como los Obama, entonces los Obamas pondrían a alguien de su lado. Es un caos y hay demasiadas reuniones de emergencia, la verdad, dentro de los demócratas, y habrá que saber qué va a pasar. Yo creo que de aquí antes de agosto o ese 19 de agosto, en esa semana en donde los demócratas se reúnen en su convención, sabremos definitivamente qué va a pasar con su candidatura. Mientras esto se define aquí en Estados Unidos, hacemos la transición a otro proceso electoral y tiene que ver con el inicio de esta campaña electoral oficial en Venezuela el próximo jueves 4 de julio. ¿Cómo ves los desafíos para la plataforma unitaria? Bueno, los desafíos son gigantes, pero hemos pasado las olas más altas
y seguimos estando en pie con una mini tablita, tumbándonos la tablita, nadando un rato. Realmente ha sido extraordinario, sobre todo la reacción de la gente, la organización de la gente, Marjorie. No me canso de que se me agüen los ojos cada vez que veo a un niño o a una persona mayor emocionarse de esa manera. Y además que creo que la campaña de María Corina Machado ha dado en el punto en donde tenía que dar, en el tema de la esperanza, del crecer, de vamos a mirar para adelante. Ella podía centrar su campaña en criticar todo lo de Nicolás Maduro, pero la gente ya sabe exactamente lo que está mal en su país. Ahora, acabamos de ver a Nicolás Maduro diciendo que ahora sí está dispuesto a negociar con Estados Unidos. ¿Qué va a negociar él si lo único que se esperaban es que fueran elecciones libres y justas y él le ha negado esa posibilidad al país? No hay observación internacional, no dejaron que los extranjeros que los venezolanos votaran en el extranjero. La mayoría de los jóvenes no se pudo inscribir dentro de Venezuela. Hiciste ahora unas trampas para coartar más el tema de los miembros de mesa en el país. No sé qué va a negociar a 20 días de las elecciones, realmente no, bueno, un poquitico más de 20 días a las elecciones. Vamos a ver si él lo que quiere es que le den más facilidades en el tema de las sanciones, pero esperamos a un Estados Unidos serio y fuerte, porque ahorita... Antes la oposición hace 6 meses no tenía nada con qué negociar. Hoy María Corina Machado y Edmundo tienen a un pueblo detrás que está organizado y que está alerta. Eso es un gran poder para negociar. Hay quienes aseguran Gaby. que Maduro la tiene tan difícil que sencillamente va a tener que ceder y permitir entonces que los resultados electorales se validen tal y como se ven en las calles. Gaby, brevemente ya para cerrar, tu opinión sobre la preocupación que está generando la actuación de esta banda criminal, el Tren de Aragua, en algunos países de la región. Fue detenido uno de sus miembros en Colombia. Sí, el Tren de Aragua, bueno, sigue esparciendo sus tentáculos por todo el mundo. Sin embargo, parece que habían 3 fundadores de esos que se escaparon en aquel 2015 de la cárcel de Tocorón y que luego hicieron toda esta red criminal gigante y detuvieron específicamente a Larry Álvarez, que lo llaman el Larry Changa. Lo detuvieron en Colombia, finalmente tenían rato persiguiéndolo. Obviamente no sabemos si esto desmonta un poco lo que es esta estructura criminal tan grande. Es un hombre de apenas 45 años, es decir, tiene 20 años delinquiendo. Imagínate, era un jovencito cuando empezó a asesinar, extorsionar, secuestrar personas. Esta persona ya había sido identificada en crímenes en Venezuela y también en Chile. Colombia lo detuvo en una de sus residencias y tendría que practicar esa extradición hacia Venezuela o hacia Chile. Ojalá que en Venezuela no lo protejan, en Venezuela hacen que les preocupe el Tren de Aragua, pero hay quienes aseguran que esa banda criminal fue exportada de Venezuela con incluso algunas razones políticas. Nosotros no podríamos decirlo, pero ha llegado hasta aquí, hasta Estados Unidos. ¿Te acuerdas que hablábamos de que en al menos 5 estados de Estados Unidos hay investigaciones abiertas por la actuación de algunos de sus miembros? Entonces, es un punto pequeñito de ganancia en contra del crimen organizado y siempre es bueno mencionarlo porque así como decimos lo malo, bueno, por lo menos se logró la captura de uno de los fundadores de esta banda criminal, el Tren de Aragua. Gracias, Gaby, por ponernos en perspectiva con estos temas que siguen siendo noticias, están en el tapete y bueno, seguiremos analizándolo. Feliz semana y feliz día para ti. Feliz día también para ti, Marjorie. Bye.